Dentro de poco se generarán nuevos modelos de liderazgo. Cospedal está anticuada, pero dentro de poco se generarán nuevos modelos pues, más blanditos, más llevaderos, ¿no? Que de alguna forma pues, se quitarán la corbata, se quitarán los tacones, el traje chaqueta, los tacones, y entonces se mezclarán con la gente y generarán otro tipo buscarán mantener el modelo a costa de ceder un poco de poder, de ceder algo de imagen, de ceder en cuanto a unos determinados modos. Se bajarán del coche oficial, irán en bicicleta. Algunos políticos ya lo hacen. Del lado de la ciudadanía está ocurriendo que se está produciendo una problematización de la vida cotidiana en un doble sentido. Por un lado, porque cada vez es más un problema vivir, ¿no? Desde los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, el desempleo, nos quitan las becas, etcétera. Pero también porque la gente empieza a entender lo que decían las feministas de hace 30 años. Lo privado es político. Y lo que ocurre en el seno de la vida doméstica también tiene, en la vida cotidiana también tiene una dimensión política, y ahí están incidiendo ya algunos nuevos agentes, algunos nuevos actores. Con esto se produce un cuestionamiento de la legitimidad institucional tradicional. ¿Para qué sirve el Senado? Es más, ¿para qué sirve la monarquía? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí también es cierto que la monarquía nos está ayudando mucho, porque claro, ahora hasta Pedro J. se ha hecho, el del Mundo se ha hecho republicano, ¿no? Ya existen republicanos de derechas en España. Entonces, hay una pérdida de confianza en los actores políticos que se intenta recomponer con esta fórmula de poder suave, de alianza público-privado, de nuevos liderazgos, etcétera. Pero lo que más les preocupa es que hay una baja movilización electoral. El procedimiento electoral es lo que les da legitimidad para actuar, para gobernar o para no gobernar en beneficio de las corporaciones y de los grandes grupos financieros y económicos. Pero en cualquier caso es la piedra angular del sistema. Si no hay participación política, si no hay participación electoral, todo se pone patas arriba. Por eso los nuevos intentos de hacer nuevas leyes electorales, de intentar modificar elecciones abiertas en los partidos, etcétera, que todo eso está muy bien, alguien hablaba también de que hay que explotar también las vías del reformismo. Todo esto está muy bien. Pero con todo esto hay que jugar, no hay que perder de vista que hay espacios donde podemos disputar cosas que hace un tiempo no nos podíamos ni plantear. Es que ahora son los políticos los que dicen, es que hay que cambiar el modelo. Y dices, ahora ¿no? Claro, él dice, hay que cambiar el modelo para que esto siga funcionando como funcionaba. Pero yo estoy pensando en otra cosa cuando hablo de cambiar el modelo. Pero bueno, ahí ya hay un espacio donde empezamos a jugar en una correlación de fuerzas diferente, donde yo puedo encontrar más alianzas, donde puedo encontrar compañeros insospechados, donde puedo también articular unas nuevas fórmulas que cuestionen con mayor profundidad lo que ellos solamente quieren mover en términos cosméticos o en términos formales, ¿no? También es cierto que se corre el riesgo, lo decía también Iván, el riesgo de las expresiones de la antipolítica. Las expresiones de la antipolítica es como el sueño de la razón, que engendra monstruos. Por tanto, la antipolítica, cuando se habla de estos partidos no nos representan o no nos sirven o se han quedado viejos o necesitan algo más que un cambio, también tienen la otra vertiente, soluciones autoritarias, fascistas y soluciones que nos llevan a la negación de la misma sociedad, ¿no? De la misma vida social y democrática. Por otra parte, también es cierto que los nuevos cambios tecnológicos nos han generado nuevos espacios de relación, el ciberespacio público. Ojo con el ciberespacio público, porque está muy bien que nos podamos conectar en red, lo que decimos, hay que trabajar en red, estupendo. Nos podemos conectar en la red, podemos hacer muchas cosas, pero lo que ocurre es que también tiene el inconveniente de creernos que la democracia está en la red. Esto ya hace muchos años que se intentaron crear fórmulas en las cuales había un sistema de toma de decisiones
excluyente y que ahora podría también algunos teóricos del ágora cibernética creen que bastaría, algo así como los medios, eso que ves un programa y te dicen, no, es que tal programa ha tenido un 42% de audiencia. Yo nunca he sabido cómo lo miden. Tengo un amigo que dice que ha visto una casa donde había un aparato en el que medían la audiencia. Y esto funciona más o menos, según me explicó él, para mí era una ciencia infusa. Hay un aparato encima del televisor que va registrando lo que se está emitiendo. Pero si tus hijos salen del comedor, hay que pulsar el aparato, porque la edad es distinta de los espectadores. Si te vas al baño, hay que pulsar el aparato. Si entra tu suegra, hay que pulsar el aparato, porque, claro, la audiencia es distinta. La edad, la franja, el tipo de televidente, el no sé qué. Bien. Con lo cual, luego hace unas estadísticas complejísimas. Creo que les dan unos regalos anualmente a los ciudadanos que colaboran en esta cosa. Y lo que ocurre es que a partir de ahí hacen unas proyecciones y dicen, bueno, pues la audiencia de tal programa fue del 20 y tantos % a tal hora y básicamente público infantil o básicamente jubilados. Y dices, joder, ¿cómo lo sabrán? Pues eso, porque aquel cada vez que entra y sale del comedor tiene que tocar una tecla del aparato. Hay quien cree que se podría sustituir la democracia real, la democracia física, la democracia presencial, esto que es tan estupendo como lo que estamos haciendo aquí, simplemente por la videoconferencia o la ciberacción, ¿no? Yo firmo todos los días, me imagino que como vosotros, acciones de ciberacciones, ¿no? Pide que el gobierno, que está muy bien, pero con eso solo no va a bastar, porque evidentemente eso tiene unas limitaciones a la hora de ejercer la política. Opciones. Pues mira, aquí hay dos amigos, labradores de la Huerta de Valencia, que están descansando, pero la foto es muy bonita porque representa cuál es una de nuestras opciones. Una de nuestras opciones es quedarnos ahí sentados y ver cómo el desarrollismo nos devora. Fijaros ya hasta dónde llegan los edificios que van poco a poco. Antes la ciudad era una isla dentro de la huerta. Ahora la huerta son varias islas fragmentadas dentro de un mar urbano, ¿no? Un mar metropolitano. Ese edificio tan raro que veis ahí, que entra por la izquierda, curiosamente lo hizo la cooperativa del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Valencia, en pleno terreno de huertas. También un alarde. Está todo lleno de jardines interiores, sí que es cierto. Cada uno tiene su jardín interior, pero cada uno tiene su jardín interior ahí, que además se hizo por los arquitectos con un procedimiento, en fin, cooperativo. Querían ser muy modernos, pero lo hicieron a costa de sacrificar terrenos de huerta. La opción es, o nos sentamos y vemos cómo el horizonte se nos viene encima, un horizonte basado en el modelo universal de construcción, cemento, hormigón, carpintería de aluminio, etcétera, o hacemos algo. Los tiempos de crisis y los conflictos son parte de la historia de la humanidad. La verdad es que no ha habido ninguna etapa humana en la que el conflicto no haya estado presente, incluso el conflicto por la vida, ¿no? Por la disputa del espacio, por la supervivencia, pero también la crisis. La crisis en términos, no la crisis, esto es una licencia literaria, no estoy hablando de la crisis actual, estoy hablando en general del concepto crisis, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas formas de plantearse la actitud ante la crisis. O sentarse como Vicent y Antonio ahí a ver que el horizonte se nos eche encima y se destruya nuestro territorio, el espacio que conocemos, el espacio del que venimos, el espacio que entendemos, el espacio en el que nos interrelacionamos, o intentar gestionar esta situación cargada de problemas, cargada de incertidumbres, cargada de riesgos, también como una oportunidad. Si entendemos el conflicto como un hecho humano, como una realidad, si lo entendemos como un fenómeno de carácter dinámico, estaremos más cerca de entender que podemos gestionar el conflicto y también de que ese conflicto, la crisis, en cualquier caso, como conflicto colectivo,
es una suma de peligro y oportunidad, como dice Galtung, un sociólogo americano afincado en Alicante, y puede incluso ser considerado como un reto positivo. Esta es la otra opción. Esta es una manifestación. Nosotros, uno de los que estaba allí sentado está debajo de la farola, es decir, no es que se quedara sentado toda la vida, está ahí debajo de la farola a la altura de la T, sujetando la pancarta, Vicent. Labrador, de la Huerta de Valencia, agricultor ecológico, uno de los pioneros de la agricultura ecológica en Valencia. La opción era, efectivamente, movilizarse, reaccionar, utilizando, y ahora hablaremos de ello, un recurso que ya estaba en el ordenamiento jurídico, la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular en España tiene muy mala regulación jurídica. La Constitución española obliga a la recogida, sabéis, de 500.000 firmas. Italia, con prácticamente el doble de ciudadanos, con casi 80 ciudadanos, solo requiere de 50.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular. En la Comunidad Valenciana, la legislación valenciana exige 50.000 firmas para una iniciativa legislativa popular, tantas como se necesitan en Italia. Pero, a pesar de todo, conseguimos hacer un esfuerzo colectivo para redactar un texto completo, un texto legal, que se llamaba Ley de Ordenación y Protección de la Huerta de Valencia. Era un texto que no solamente planteaba una ordenación desde el punto de vista del espacio físico, del urbanismo, de la preservación del territorio y el paisaje, sino que abordaba cuestiones de generación de temas de seguridad alimentaria, de comercialización de productos, marca de calidad, trazabilidad del alimento, etcétera, etcétera. Un puñado de gente que nos pusimos a trabajar en esto, conseguimos que hubiera 300 voluntarios, 300 fedatarios recogiendo firmas durante un periodo de 2 meses. Y no conseguimos las 50.000 firmas, sino que conseguimos 118.000. Es decir, aquello fue, pasamos de ser ignorados, despreciados por las instituciones, por el Parlamento valenciano, por los medios de comunicación, por los políticos, a ser, en fin, requeridos en las televisiones, en los medios de comunicación, en todos los foros. Muchísimos políticos se sumaron, se quisieron sumar al carro, aparecer en la foto, etcétera, etcétera. De todas formas, esto fue acompañado de una gran campaña de movilización ciudadana que no se limitó a la recogida física material de las firmas, sino que implicó hacer actividades de todo tipo, es decir, teatro, música, conferencias, jornadas, camisetas, pins, de todo, durante el periodo previo, el periodo de recogida de firmas y el periodo posterior. Esta es una manifestación de 10.000 personas que se realizó para celebrar la entrega de las firmas en el Parlamento valenciano. Tengo que deciros que el proyecto de ley no llegó a pasar el filtro de la mesa de las Cortes Valencianas. El Partido Popular, con mayoría absoluta, aplicó el rodillo y el Partido Socialista y Izquierda Unida, que estaban en aquel momento en el Parlamento, no llegaron votos suficientes para conseguir siquiera que el proyecto de ley entrara a ser debatido en el Parlamento. Pero nosotros decimos, y lo decimos con mucho orgullo, nosotros ganamos la batalla. Ganamos la batalla en términos de sociedad, en términos simbólicos y en términos políticos, porque desde ese momento la Huerta de Valencia pasó a ser valorizada y a ser identificada, a ser reconocida, y de alguna manera los poderes públicos no han hecho desde entonces más que intentar ir a remolque de la justificación de cada medida. Ahora, cada chapuza que hacen la tienen que justificar 10 veces. Y incluso han tenido que hacer un plan de ordenación y protección de la huerta en el que en el preámbulo del plan se reconocen herederos de nuestra iniciativa. Hay que joderse, pero bueno. Y coño, pues no haber sido herederos, haberla aprobado entonces, ¿verdad? Que era más fácil, pero bueno. Al calor de la movilización en defensa de la huerta, se creó una asociación, la Asociación Perlhorta, os invito a entrar en la web, que además ha sido un elemento articulador también de la colaboración con otros colectivos sociales de la ciudad, con la gente del Cabañal,
que ha estado estos días aquí, o con Acció Ecologista Agro, o con Ecologistas en Acción, o con Benimarfull, un montón de grupos ecologistas, porque en el ecologismo pasa como en otras experiencias históricas de organización social, es decir, que hay un universo. Yo antes lo veía como un problema, que hubiera una constelación de organizaciones, pero cada vez lo veo mejor, cada vez, porque pienso que incluso eso enriquece muchas veces las visiones. Y hemos sido, de alguna forma, el elemento articulador de muchas acciones. Hemos colaborado incluso con sindicatos, con los departamentos de medio ambiente de algunos sindicatos, hemos colaborado incluso a nivel internacional con otras fuerzas, hemos sumado a Greenpeace también algunas acciones y, por tanto, es cierto que hemos ganado una batalla simbólica, una batalla social y una batalla política. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que la única forma de que estas expresiones de la resistencia y de la acción política, de la nueva acción social y política, tengan éxito es que sepan combinar adecuadamente los dos mecanismos, la vía institucional o la vía convencional con la vía alternativa o no convencional. Es decir, yo recuerdo que la primera vez que yo me reuní con el presidente de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, que a su vez presidente del Tribunal Superior de Justicia, y yo le dije, es que vamos a presentar una iniciativa legislativa popular. Y me dijo, que aquí hay ustedes tienen de eso. Digo, sí. Cuando me reuní con la presidenta, con la letrada mayor de las Cortes, me dijo, pero ¿y eso dónde se ha publicado? Yo dije, en el boletín oficial de ustedes. Mire, le traigo una fotocopia para que no pierda el tiempo buscándola. Es decir, nadie sabía nada, o sea, les importaba un carajo. No, y tenían hacía 15 años una ley que pensaban que nadie utilizaría jamás. Nosotros lo hicimos y la desbordamos, pero además combinamos eso con toda una organización social basada en pequeños colectivos, todas unas movilizaciones populares, toda una suerte de acciones no convencionales que además nos permitieron ganar muchísima imagen en los medios de comunicación, sino cuota, digamos, de pantalla, volviendo al símil de antes, en los medios de comunicación y de esta forma poder también conseguir captar, tener un eco en la ciudadanía más importante. Y aún hoy, de alguna manera, seguimos intentando trabajar combinando esas dos vías. Por tanto, frente a la acción ciudadana convencional, que hay que explorar, que es necesario, lo que decía nuestro amigo Santiago, los convenios, en fin, hay que ir inventando, hay que ir innovando, hay que ir intentando entrar en esa vía institucional para forzarla, ¿no? Para desbordarla, para que de alguna manera se rompan las costuras. Hay que recurrir, por tanto, aprovechándonos de que vivimos en un contexto de democracia liberal y tolerante. Esto no es una dictadura, aquí no te reprimen, o casi, si no sacas demasiado los pies del plato. Tú puedes utilizar, por tanto, algunos espacios que te deja la legislación vigente en materia de participación ciudadana en planeamiento, en medio ambiente, a la hora de tramitar determinadas normas. Puedes acudir a los tribunales, es una vía lenta, pero bueno, es una vía que también da algunos frutos interesantes. Puedes utilizar los recursos que de vez en cuando te ofrecen los propios grupos políticos, que les interesa parecer que viven la problemática de los ciudadanos y ellos son de otra pasta. Pero también hay que utilizar vías no convencionales. Mirad, aquel plano de arriba esto sería la entrada de la autopista aproximadamente cuando muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se hizo una operación terrible que fue la reclasificación de 750.000 metros cuadrados de huerta en plena producción. Además se hizo de una manera absolutamente grosera porque el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988 recurrió, por falta de entendimiento entre la propia izquierda que gobernaba entonces, recurrió a una fórmula muy perversa que era la de las zonas sin ordenación o de ordenación diferida, unas manchas que no se sabía lo que serían, que podían ser cualquier otra cosa en un futuro. Es decir, como no sabemos qué hacer, ponemos una mancha, lo ponemos con tinta negra y ya veremos. Ese ya veremos llevó
a que se planteó por el puerto, que es esta especie de bocado que hay ahí arriba, terrible, se planteó como una necesidad ineludible para la supervivencia económica de Valencia y prácticamente de la Comunidad Valenciana la ampliación del puerto y la generación de una zona de actividades logísticas. El puerto de Valencia es uno de los puertos que está en la cabeza de los puertos europeos en el movimiento de unidades de contenedores. Por tanto, es uno de los principales lugares de entrada de drogas, de salida de productos robados, de tráfico de personas, etcétera, porque a veces los contenedores se mueven vacíos o aparentemente vacíos, no transportan mercancías en sentido convencional, ¿no? Transportan otro tipo de cosas. Eso ha generado que el puerto se ha ampliado en unos 2 millones de metros cuadrados hacia el mar, en sucesivas ampliaciones, lo que ha cambiado el flujo de las mareas, el aporte de arenas, aguas arriba, aguas abajo, ¿no?, en el litoral, pero ha generado también la ocupación desordenada de un montón de espacios de huerta, porque una de las ventajas de la huerta de Valencia es que se crea sobre esa llanura aluvial lo que antes eran pantanos, en la época de los romanos, y que hace que los romanos se coloquen 4 kilómetros río arriba para establecer la ciudad. Todo eso luego se ha ido desecando en buena medida a lo largo de centenares y miles de años y, salvo lo que es el lago de la Albufera, donde se cultiva arroz, que es un lago litoral, el resto sea como os decía, una llanura aluvial, una huerta muy fértil, ¿no? Y entonces ahí ha habido una ocupación desordenada de bases de contenedores, una cosa absolutamente grosera, totalmente deplorable desde el punto de vista paisajístico, ambiental, etcétera, etcétera. Porque, claro, muchas veces los residuos de los contenedores se queman a cielo abierto, o se lavan a cielo abierto, con lo cual los residuos, que no sabemos de qué son, tanto por la vía de la permeabilidad del suelo como por la vía de lo que se disipa a la atmósfera, pues se expanden por ahí. El Partido Socialista dejó aquello preparado para una reclasificación del suelo, que es lo que finalmente ocurrió. El Partido Popular, atendiendo los requerimientos de la autoridad portuaria, como parece ser que no se podía poner en ningún otro lugar una zona de actividades logísticas. Fijaros que es una zona de actividades logísticas ridícula, porque está atrapada entre líneas ferroviarias, penetración del tren al puerto, la propia línea litoral, la autopista y tal. Es que era una cosa ridícula. Durante muchos años estuvimos peleando para que la zona de actividades logísticas no se ubicara ahí, se llevara unos kilómetros más arriba a Sagunto, donde hay otro puerto que también es de la misma autoridad portuaria y, por tanto, no había ningún problema porque era una distancia relativamente corta, etc. Bueno, al final no. Al final se desalojó a 100 familias que vivían allí desde generaciones, se reclasificaron 750.000 metros cuadrados de huerta productiva y se urbanizó una ZAL que desde hace 10 años está abandonada. O sea, están las calles, están las aceras, están las farolas y allí no hay nada. Nada, ni una industria, ni una actividad de depósito de... nada. Solamente hay las lágrimas, ¿no?, la sangre de la gente, algunos ya han muerto, de la gente que tuvo que salir de ahí realojado a otro lugar, etc. Nosotros elaboramos un informe con la ayuda de 3 catedráticos valencianos, invocando legislación de la Unión Europea, tratados internacionales sobre desplazamiento forzoso de poblaciones, utilizando normativa que se había aplicado para indios americanos y para otras poblaciones autóctonas en países del tercer mundo, etcétera. Yo se lo entregué en mano a Enrique Mújica, el defensor del pueblo, no sirvió para nada. No sirvió para nada. Como aquello era inevitable, y después de que alguna gente se jugara literalmente la vida parando las máquinas, enfrentándose a la policía, etcétera, etcétera, allí, recurrimos a una acción simbólica que fue con la ayuda de Frederic Perers, un artista catalán que ha hecho ya algunas intervenciones en arquitectura efímera. Hicimos una ocupación simbólica de terrenos ayudado de un sistema GPS, en fin, y con nocturnidad y alevosía, porque todo esto ya estaba ocupado por el puerto y, por tanto, tenía vigilancia privada, etcétera.
Con un sistema de localización a través de GPS y unos pequeños tractores y demás, se inscribió en la tierra, se removió la tierra para hacer una inscripción, patrimoni. Patrimoni es una contracción de patir, de sufrimiento, y patrimonio, porque reivindicábamos la tierra como patrimonio de todos, y además también reivindicábamos el sufrimiento de las familias que habían tenido que abandonar aquello. Así es como quedó en una vista aérea. Esto tuvimos que alquilar una avioneta. Bueno, en fin, esto fue muy complicado porque creo que venía el Papa o no sé qué, entonces no nos dejaban volar por temas de seguridad. Hubo que, en fin, además era la zona de aproximación al aeropuerto. En fin, salvando mil historias, y pagando la escote, como se hacen estas cosas, entre todos, hicimos esa inscripción en el territorio. Mira, ahí veis una de las bases incontroladas de contenedores. Quedaba alguna alquería, todas estas están destruidas ya. Es cierto, ahí estaba la autopista, un poco más arriba se veían algunas ocupaciones industriales que se habían ido haciendo. Hacia la derecha se llegaría a la ciudad de las artes y las ciencias. Y bueno, los campos ya están sin cultivar, pero para nosotros fue muy importante. Hubo un problema con la R, aquí, porque alguien removió más de la cuenta y al final se cubrió, pero bueno, patrimoni. Esta fue una acción que tuvo un impacto mediático muy importante, que además pudimos hacer gracias a la colaboración de este hombre, de Frederic Perers, que ya había hecho alguna intervención así, este tipo de escritos sobre la tierra, ¿no?, defendiendo el patrimonio y el paisaje. Bien, estas son fórmulas que permiten efectivamente, esta es una acción en una base incontrolada de contenedores. De madrugada nos encadenamos, no sé si reconocéis a Josep Bové, de Vía Campesina, el francés de Vía Campesina, ahora es europarlamentario, con gente de Acció Ecologista Agro, de Benimarfull, con gente de Greenpeace, gente de Perlorta, gente Bové, demás. Ocupamos simbólicamente una base ilegal de contenedores. Mientras la policía nos sacaba de aquí, donde estábamos encadenados, un equipo se subió con cuerdas, escaló por detrás a los contenedores y dejó caer una pancarta gigante, esta que ponía Stop Degradación del Horta. Habíamos concentrado a las 6 de la mañana en una rotonda próxima a grupos de varios periodistas y los condujimos con linternas sin decirles a dónde, para que no les diera tiempo de avisar a nadie, a la policía, hasta el lugar de la acción para poder salir a primera hora en los informativos de la mañana. Ese fue otro ejemplo. Es decir, ¿qué impacto tienen estas cosas? Bueno, la policía tardó media hora en desalojarnos, como es obvio, pero la conquista del espacio simbólico también de los medios de comunicación esa mañana, los medios audiovisuales y también en la prensa escrita, pero también la conquista de una relación, de una actividad coordinada con otras organizaciones, de un trabajo no solo en red, no solo en lo virtual, sino en lo físico, en lo presencial, el establecimiento de este tipo de vínculos y de este tipo de intervenciones, aunque esto era ilegal, es decir, invadan una propiedad privada o supongan el riesgo de una detención o una sanción, pues permiten también el compatibilizar la acción en el campo institucional, la acción, el aprovechamiento de los recursos que algunos alcaldes salaos, como los que va haciendo por ahí Santiago, que los va convirtiendo a la nueva fe, o algunos políticos que quieren estar más próximos, o algunos jueces que se empiezan a mojar, algunos fiscales, etcétera, se combine con acciones en las que la ciudadanía se empodere, o sea, se haga presente de verdad, física, en cuerpo presente, no solamente en el espacio virtual, se haga presente y de alguna manera reconquiste el espacio, pero además ponga en jaque, cuestione el orden establecido. Solamente de la combinación de esas dos vías, de las vías tradicionales o convencionales de acción social y política y de las vías no convencionales como la que
yo lo cuento aquí, pero seguro que vosotros podéis contar también un montón de ejemplos, porque todos sois personas comprometidas con el espacio, el territorio y el entorno, pues cualquiera de vosotros podría poner también ejemplos solamente de esas vías no convencionales, solamente con la combinación de estas 2, y de una manera cada vez, yo creo, además más exigente con nosotros mismos, es decir, más organizada, más concienzuda, allegando los recursos jurídicos, técnicos, incluso teniendo equipos de comunicación. Sabéis que hay gente trabajando en temas de comunicación, también haciendo cosas muy interesantes, la gente de la Fiambrera Obrera, que son de allí, están en Sevilla y Barcelona, y otros equipos también de autogestión para la comunicativa o de comunicación social que han optado por ponerse al servicio de los nuevos movimientos, de los nuevos colectivos. Solamente de esta manera yo creo que podremos contribuir realmente, como os decía, a hacernos presentes, pero además hacer presente nuestro poder. Gracias.